Hola, soy Camila Castro Chiesino y voy a leer un capítulo escrito por María Pía Chiesino para el libro Maestras Argentinas. Noemí Fiorito y Amanda Toubes. Una experiencia de educación popular de la UBA a la isla Maciel. Las personas que participaron de esta experiencia educativa de Isla Maciel solicitaron de manera explícita que se resaltara que se trató de un trabajo colectivo del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. En esos 9 años, más de 100 personas trabajaron en Isla Maciel. Por esta razón, es necesario destacar que junto a Noemí Fiorito de la Brune y Amanda Toubes fueron parte de esta experiencia, entre otros, Marta Cohen, Nélida Fernández, Susana Fortunato, Mabel Landgreve, Mabel Muniz, Hugo Ratier, Hilda Santos, Jorge Albertoni y Nora Speyer Fernández. La experiencia educativa que encabezaron Amanda Toubes y Noemí Fiorito de la Brune y que se desarrolló en Isla Maciel, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, estuvo marcada desde su inicio por una situación política compleja: la creación del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. La complejidad radica en que el DEU se crea el 23 de diciembre de 1955. El marco político era el de un gobierno dictatorial que en septiembre de ese año había derrocado a Perón de la segunda presidencia que ejercía gracias al mandato del voto popular. Perón había tenido una relación tensa y en líneas generales mala con las universidades. La mayoría de la población universitaria era antiperonista. La relación se tensaba alrededor del concepto de autonomía que manejaban las universidades argentinas desde la reforma del 18. El gobierno peronista se oponía a la actividad política en las universidades y el poder ejecutivo designaba a las autoridades de las casas de estudios. En el apartado que en el primer plan quinquenal se dedicaba a la educación universitaria se planteaba: la universidad, pese a su autonomía y al derecho a elegir a sus autoridades, ha desarrollado su absoluta separación del pueblo y el más completo desconocimiento de sus necesidades y aspiraciones. La incomprensión señalada tiene su origen en 2 circunstancias. Es una, la falta de acceso de las clases humildes a los estudios superiores universitarios, y es la segunda, que una gran mayoría de los profesores, por razones de formación o de edad, también frecuentemente de posición económica, responden a un sentido reaccionario. Las diferencias ideológicas y políticas entre las universidades y el peronismo estaban sobre la mesa. En septiembre de 1955 se produce el golpe de Estado que derroca a Perón y desplaza a los sectores populares del rol político activo que habían tenido en la Argentina durante los 2 gobiernos peronistas. En ese marco se dio la paradójica situación de la creación del DEU y al poco tiempo la puesta en marcha del interesante proyecto de organización comunitaria que llevó adelante en Isla Maciel y que duró 10 años. Con una mirada progresista,
se hizo hincapié en que la universidad debía cumplir una función social en el territorio. Esto implicaba que se articularan docencia, investigación y extensión universitaria. Era una tarea multidisciplinaria que se enfocaba en la resolución de las problemáticas de los barrios humildes. El equipo universitario que finalmente eligió la Isla Maciel como ámbito de trabajo estaba encabezado por Noemí Fiorito, doctora en filosofía por la Sorbona y formada también en Francia en educación de adultos, que era la directora del DEU, y Amanda Toubes, maestra normal nacional y licenciada en filosofía de la UBA, que se desempeñaba como jefa de la sección de educación de jóvenes y adultos. En ese momento, le acercaron su proyecto al pedagogo Guillermo Savnov, quien se encuentra desaparecido desde enero de 1976, especialista en educación popular y educación comunitaria. La idea era que la población universitaria hiciera una devolución práctica a la sociedad que había posibilitado su formación académica, tomando conciencia y produciendo los instrumentos necesarios para la transformación del contorno social, en palabras de Noemí Fiorito. Se definió trabajar en Maciel porque en las tensiones que se vivían entre el barrio y la población de la villa se advertían las consecuencias del proceso de urbanización acelerada que se había producido años antes en el país por las migraciones internas. Dice Toubes: sentíamos que nuestro trabajo tenía que estar cerca del pueblo, y agrega: la primera vez que cruzamos con el bote me pareció una obra de teatro. Era un escenario de película. El puente, el botecito, el río. No éramos conscientes de hasta qué punto llegar a Maciel iba a transformar nuestras vidas. Si bien rescata el espíritu de la reforma del 18, plantea que hasta que llegaron al territorio, la universidad se miraba a sí misma. En la relación concreta, cara a cara con los vecinos del barrio y la villa de Isla Maciel, en el contacto, por ejemplo, con la población que se reunía en los clubes de barrio, esta mirada se posó necesariamente en el otro social, el otro de clase. Y este cruce de miradas despojó a los universitarios de cualquier idealización inicial que pudieran tener acerca de lo que era la vida cotidiana en un barrio popular. Hubo una intención genuina y bien intencionada de hacer un trabajo social profundo en áreas a las que el Estado no llegaba, para que esto permitiera mejorar la calidad de vida de las familias que vivían en Isla Maciel. Para que esto fuera posible, quienes se sumaron a trabajar en el proyecto fueron aprendiendo a manejar códigos que los acercaron culturalmente a los vecinos y que tuvieron que ir modificando sobre la marcha mientras hacían su trabajo a medida que conocían las vivencias y necesidades concretas del barrio. La idea era acercarse a aquellas personas a las que querían beneficiar a través del proyecto, pero con las que los universitarios no sabían hablar, según palabras textuales de Amanda Toubes. En ese marco, el 15 de junio de 1956, después de garantizar el ámbito de funcionamiento en la escuela primaria número 6, con la autorización del Ministerio de Educación Provincial, crearon la escuela vespertina. Para trabajar en ese ámbito, el DEU convocó a estudiantes de psicología y ciencias de la educación. La escuela se propuso llegar a una población de jóvenes y adultos a los que se les ofrecía escolarización formal, actividades extraescolares, guardería y diferentes capacitaciones en oficios que respondían a las demandas de los vecinos. La convocatoria a la participación se hizo a partir de proyecciones de cine, volanteadas y murales en la vía pública.
Además de la educación no formal que los capacitara para el mundo del trabajo, había cursos de formación operaria para obreros de los astilleros del puerto, de contabilidad, de mecanografía, de costura y bordado. El eje de trabajo era la escolarización formal de una gran cantidad de vecinos del barrio. Cuando se abrió la escuela vespertina, se produjo un acercamiento masivo de chicos. Fue de tales dimensiones que reveló los niveles altísimos de deserción escolar que se registraban en la población infantil del barrio, y a la que, en consecuencia, se integró al proyecto de la escuela con el acuerdo de las familias. Los chicos del barrio tenían que ser incluidos necesariamente en el proyecto, ya que muchos de ellos habían dejado de asistir regularmente a clases en la escuela diurna. En función de esto, se organizó el trabajo del DEU como proyecto piloto de educación y organización para el desarrollo social de la isla Maciel. Puntualiza Toubes que, si bien a los padres en muchos casos les costaba hacer que sus hijos mantuvieran la regularidad escolar, tampoco la escuela los quería, los sentían extranjeros, difíciles, que no podían aprender, que repetían. Hasta el día de hoy, ella se niega de plano a llamarlos desertores. Ese abandono no se explicaba únicamente por la pobreza, por las malas condiciones materiales de la vida de las familias. Había un lazo institucional que estaba acortado, hasta con las escuelas públicas, que no podían retener a gran cantidad de chicos del barrio en su matrícula. Este estado de situación les impuso a los universitarios la necesidad de crear una escuela para garantizar por lo menos la finalización de los estudios primarios de la población infantil de Isla Maciel. Estaban comenzando a trabajar con una infancia que, en ese momento, estaba discriminada hasta de uno de los ámbitos más transversales de la vida social, la escuela pública. Se imponía ampliar los alcances del proyecto para acompañar en la mayor medida posible la terminalidad de los estudios formales para la población de niños y jóvenes de Maciel. Noemí Fiorito aclara: no queríamos limitarnos a lo que se veía a primera vista, a los chicos no escolarizados. Se veía toda la parte de saneamiento, de necesidad de vivienda, de placita. Entre 1956 y 1958, la dirección de la escuela vespertina estuvo a cargo de Amanda Toubes, quien la caracteriza como la escuela de puertas abiertas, ya que su objetivo era que los chicos que habían abandonado volvieran a insertarse en la escuela. Afirma que estas instituciones no aceptaban de buen grado el retorno de esos chicos y agrega: todavía se escucha la misma frase, no les da la cabeza, todavía se escucha, los padres no se preocupan por mandarlos a la escuela. La escuela no está pensando seriamente en estos chicos que necesitan de alguna manera un apoyo, un afecto, pero mucha técnica para hacerles gustar la escuela. Una escuela estereotipada no sirve. Asistían chicos desde los 11 años en adelante. Muchos de ellos trabajaban. Hubo un fuerte acompañamiento de la carrera de Ciencias de la Educación. Muchas cátedras indicaron a sus estudiantes que hicieran sus prácticas en la escuela de Maciel. Hasta 1960 funcionó con maestros voluntarios y en 1961 logró tener docentes rentados. Se retomaban la lectoescritura y la matemática. Se reforzaba en los chicos la importancia de ser puntuales y de asistir con regularidad a las clases. Para que la experiencia fuera fructífera, se tuvo en cuenta la disparidad de saberes de estos estudiantes que habían abandonado los estudios primarios en distintos momentos de sus vidas. Y además,
se articuló con el ministerio la posibilidad de que rindieran examen en una escuela común, por lo cual había una base de contenidos curriculares oficiales que se trabajaban a sabiendas de la escasa relación que tenían con la vida cotidiana de los alumnos. Para poder relacionar los contenidos oficiales con los específicos, se trabajó con cuadernillos preparados por un equipo docente acompañado por Amanda Toubes. Consistía en unidades que articulaban las áreas de conocimiento de las distintas materias. Cuando el caso lo requería, se elaboraba una ficha individual del estudiante para poder acompañar su proceso de aprendizaje de manera más efectiva. El funcionamiento de la escuela vespertina determinó, además, que en septiembre de 1957 se creara el Centro de Recreación Doc Sud, llamado también Centro Juvenil, que tenía como eje de trabajo el uso educativo del tiempo libre. Allí se contenía a la población infantil, acompañando su tránsito por la escuela común, para tratar de que no desertaran. Se les garantizaban 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda. Se realizaban actividades de recreación, educativas y de apoyo escolar, y se trabajaba en la vinculación de las familias con las autoridades y el cuerpo docente de la escuela. Para el funcionamiento del centro de recreación, el DEU buscó acercar a estudiantes de las escuelas normales que tuvieran en claro que, como dice Noemí Fiorito, si no arrancaban con la lectura, podían hacer cualquier otra cosa. Ellos podían hacer cualquier cosa. Así, se organizaron campamentos que ponían a los chicos en contacto con la naturaleza. Las salidas del barrio no eran escapadas, sino que se daban en el marco de un proyecto educativo. Recuerda Noemí, usábamos la técnica Scout de estudio del medio, también el hebertismo, o sea, la utilización de todos los elementos naturales para el desarrollo. Para participar del centro juvenil se invitó a exalumnos de la escuela vespertina y se sumaron también jóvenes que no habían asistido nunca. Fue una experiencia de animación sociocultural que complementaba el aprendizaje escolar y desde la que se organizaban fiestas de la primavera, de fin de año, salidas a sitios cercanos y campamentos de verano que permitieron a esos chicos y jóvenes de origen humilde conocer lugares que no habían pensado visitar en su vida, como Miramar, Sierra de los Padres o Córdoba. En términos educativos, el centro pudo concretar un programa de concurrencia de sus asistentes a una escuela fábrica de Avellaneda en la que rindieron y aprobaron exámenes. Contó con una participación creciente de jóvenes del barrio, en un comienzo varones. Desde 1964, gracias a la creación de un taller de costura, también se logró el acercamiento de las jóvenes de Maciel. En 1965, el centro juvenil tenía altos índices de participación y de inserción comunitaria. Lograron la redacción conjunta de un reglamento interno y este funcionamiento regular se reflejó en los índices de matriculación en la escuela vespertina. Cuando comenzó 1966, el objetivo del proyecto piloto apuntaba a una mayor inserción de los jóvenes en el mercado laboral, la formación de líderes grupales y la evaluación integral de este trabajo que ya tenía 10 años de vida en la comunidad. La relación entre la escuela vespertina y el centro juvenil estaba afianzada a tal punto que iban a compartir hasta el espacio físico. Ya había egresados de la escuela que continuaba matriculando estudiantes. El 28 de julio, un golpe de Estado provocó la renuncia del presidente Arturo Illia,
quien había accedido al gobierno después de las elecciones del 7 de junio de 1963, en las que no se había permitido la participación del peronismo, la fuerza política que expresaba los intereses de las mayorías populares. La fórmula radical ganó con poco más del 25% de los votos. La seguían los votos en blanco, que superaban el 21% y que respondían a la indicación de Perón a sus bases desde el exilio en España. Con esta debilidad estructural en el inicio de la gestión, cuando se produjo el levantamiento militar, el gobierno no tuvo un apoyo civil de importancia que le permitiera sostenerse. Un mes después, el 29 de julio, la Policía Federal, violando la autonomía universitaria, ingresó en las facultades de la UBA que estaban tomadas y se oponían al golpe. Reprimió salvajemente a estudiantes y profesores e intervino la universidad. Como consecuencia, se produjeron renuncias masivas en el claustro docente, creyendo en una eventual repercusión internacional que frenara el ataque del gobierno, pero que nunca se produjo. Y esto tuvo consecuencias, desde luego, en el proyecto comunitario que la universidad llevaba adelante desde hacía 10 años en la isla Maciel. Los universitarios evaluaron que la continuidad, además de ser imposible en términos institucionales, ponía en riesgo a la población, la exponía frente a un gobierno de facto que asociaba todas las actividades universitarias con el comunismo. Muchos vecinos participaban, además, de actividades sindicales, por lo que se caracterizó que mantenerse en el barrio implicaba para sus habitantes una doble exposición frente al poder de turno. A las actividades educativas, que fueron el tema central del presente capítulo, hay que agregar que en Maciel funcionaba también, gracias a la experiencia del DEU, un centro de salud que articulaba con la Facultad de Medicina. Además, los vecinos constituyeron una cooperativa de consumo y vivienda que funcionaba en relación con las facultades de Arquitectura e Ingeniería y que permitió la construcción de casas de material en el marco de un proyecto a más largo plazo, la erradicación de la villa. Amanda Toubes afirma: esa tarea fue la que dio sentido completo a nuestro trabajo. Si no hubiéramos podido hacer realidad ese barrio, nosotros hubiéramos quedado en otra situación y el barrio también. Ahí está el barrio, se pudieron mudar, pudieron poner a sus hijos ahí. Todo esto quedó trunco en 1966. Los profesionales y los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires evaluaron la situación y llegaron a la conclusión de que lo más seguro para todos era discontinuar el proyecto, a pesar de que habían contado hasta con el apoyo de la Municipalidad de Avellaneda. El equipo de trabajo redactó una publicación a manera de despedida y la distribuyó en el barrio. Se llamó Usted y la extensión universitaria y sintetizaba la experiencia de 10 años de trabajo con la comunidad. Allí dejaron sentada su posición frente a lo que sucedía en los siguientes términos. Solo la unión hace la fuerza, y para vivir de veras mejor se necesita mucha de esa fuerza. Es cierto que nadie es mejor que uno mismo para arreglar sus propias cosas, pero también es cierto que uno está tan confundido, tan amargado, que no puede ver la salida. Cuando se habla con alguien que sabe escuchar, te apoya, te aconseja para bien, uno se siente más fuerte. Uno ve mejor el futuro. Este equipo de trabajo ya no está en Maciel, pero pensamos que a través de los largos años de trabajo en común han cambiado muchas cosas.
Cada uno de ustedes está mejor preparado para afrontar los problemas por haber trabajado en este programa de organización de la comunidad. Sabe hasta qué punto trabajar activamente con otros. El camino no es fácil, está sembrado de dificultades, pero cada uno de ustedes sabe que de una comunidad organizada surgen las fuerzas para encarar con coraje el futuro. Nuestra universidad, abierta a todas las ideas democráticas, ha dejado de existir. Ha sido intervenida por el poder político. El gobierno militar intervino en la universidad, cerró sus puertas, golpeó a sus profesores y estudiantes y destruyó en pocas horas la labor realizada con grandes esfuerzos durante largos años. La universidad que se quiere implantar a golpes no merece llamarse universidad. Decidimos renunciar porque no nos queremos sentir comprometidos con una universidad cerrada, ciega y muda. No queremos ser cómplices de una universidad antipopular y de minorías. Amigos de la Isla Maciel, por todo lo dicho, dejamos con profundo dolor el trabajo. Nos resulta amargo decir, nos vamos de la Isla Maciel. Pero justamente, por el trabajo de estos 10 años, por el respeto y el afecto que debemos a los hombres y mujeres de Maciel, es que no podemos seguir dentro de esta universidad. Esta experiencia nos da la fuerza para seguir la lucha por una sociedad más justa y más solidaria. Durante décadas, que incluyeron los años de la dictadura militar y los sucesivos gobiernos democráticos, no volvió a haber contacto entre quienes habían participado del trabajo desde el DEU y los vecinos del barrio con los que se habían vinculado durante 10 años. En 2014, los estudiantes de la escuela número 24 comenzaron a pensar en la posibilidad de crear un ámbito que diera cuenta de la historia barrial. Como consecuencia se creó el actual Museo Comunitario Isla Maciel. En ese contexto, una vecina del barrio que recordaba el trabajo que la Universidad de Buenos Aires en su infancia los puso en contacto con Amanda Toubes, quien compartió la historia de aquella experiencia con los y las docentes del barrio que acompañaban la idea de la creación del museo surgida de los alumnos. La unidad sanitaria, la Salita, que funciona en el barrio en la actualidad, por ejemplo, es la que quedó instalada desde aquellos años. Los chicos de la Isla Maciel descubrieron esto gracias a que, buscando rescatar las memorias de su barrio, se enteraron de esa experiencia comunitaria que se había desarrollado 50 años antes y que había tenido como uno de sus actores a profesionales y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2018 se estrenó el documental La Otra Orilla, dirigido por Alejo Moñino, en el que los protagonistas del trabajo que se realizó en Isla Maciel entre 1956 y 1966 no solo cuentan su historia en primera persona, sino que además vuelven a tomar contacto con un barrio que les reconoce y agradece ese trabajo. En un país que se empobrecía y que silenciaba la voz de los más humildes, el proyecto que el DEU llevó adelante en Avellaneda iba a tener un techo antes o después. Lo encontró de manera drástica en 1966, después de 10 años de trabajo. No es fácil borrar 10 años de la memoria de un barrio, aún con los límites que le impuso el momento histórico y político en el que tuvo lugar el trabajo del proyecto piloto de educación y organización para el desarrollo social de la Isla Maciel, dejó una marca en la historia barrial que en la actualidad está registrada en el Museo Comunitario. Poder recuperar distintos momentos de sus raíces históricas les permite a los chicos y las chicas de la isla
pensar en un futuro mejor para ellos y para su barrio. ¿Acaso, además, puedan pensarlo desde su vínculo con nuevas realidades, como la de contar con una universidad propia en su ciudad que tiene una fuerte impronta comunitaria y a la que, desde su fundación, de la que pronto van a cumplirse 10 años, se acercaron y se siguen acercando? Este capítulo fue escrito por María Pía Chiesino, licenciatura en Letras por la Universidad de Buenos Aires, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, ADUNA, secretaria de Formación de la Regional Avellaneda de la CTA de los Trabajadores. Yo soy Camila Castro Chiesino, estudiante de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes y orgullosa alumna de la educación pública. Es una decisión afectiva, social, que nos junta a los compañeros actuales, a la gente joven de este lugar. Ha sido realmente la suerte que hemos tenido, pero está en este lugar, que es Isla Maciel, donde nos formamos, donde aprendimos a ser mujeres y hombres de otra manera. Los más chiquitos o los jóvenes se van a encontrar con otros que tomaron, ya van a ser viejos en ese momento, con otros que tomaron la posta, y hay como una continuidad, y tengan la certeza que esas continuidades no se rompen, aún en momentos que parecen rotas. Así que muchas gracias a todos los de Maciel de ahora. Y a los viejitos, ver esto nos hace muy bien, mejor que las pildoritas. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro.
Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.